llamado para pedir una domiciliaria. Es increíble, para pedir por la situación puntualmente de Luis D'Elia. Lo hizo puntualmente el director nacional de políticas contra la violencia institucional, Mariano Prisbisky. Si algo le faltaba a este escandaloso pedido que hizo respecto a Luis D'Elia, a Jaime y a Martín Báez, la Secretaría de Derechos Humanos, es un llamado. Un llamado que fue casi a fines de marzo, cuando se estaba discutiendo la prisión domiciliaria de Luis D'Elia por presuntos problemas de salud. Y lo cierto es que este funcionario, Mariano Prisbisky, llamó al despacho de una jueza, la jueza es Sabrina Namer, y le hizo saber a la secretaria que le atendió de la jueza que ellos habían presentado un pedido de prisión domiciliaria para Luis D'Elia como amicus curiae, esta figura como amigos del tribunal, y le recordó, como haciendo un alegato de oreja, que de no hacer lugar podían recibir sanciones de organismos internacionales, que en definitiva es el argumento que están exponiendo por escrito también sobre Martín Báez y sobre Ricardo Jaime. Lo cierto, Fede, este escándalo, que además del pedido, este llamado, bueno, la jueza lo que hizo fue tomar la decisión de dejarlo registrado, librar un oficio al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, haciéndole saber de este llamado inapropiado y que todo aquel pedido que tenía que hacer el organismo debía ser canalizada por las vías formales, por las vías procesales, es decir, a través de la presentación por escrito y no a través del llamado a un despacho recordándole a una jueza sobre lo que ellos habían pedido en favor de Luis D'Elia. Así que algo más que le faltaba a esta situación escandalosa de los pedidos de la cartera de Derechos Humanos en favor de algunos exfuncionarios kirchneristas, ahora se suma este nuevo dato del llamado a una jueza para que favorezca a Luis D'Elia. Cuando la jueza, la autoridad judicial le comunica a la máxima autoridad de Derechos Humanos, a Pietragala, que habían llamado haciendo este pedido, ¿es porque Pietragala no lo sabía? Bueno, a ver, eso no dieron respuesta. Lo cierto, vos sabés que, Fede, cuando ya había llamado este funcionario, repetimos, Mariano Prisbisky, el director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, cuando llamó, no sabía que ese pedido ya había sido rechazado por la jueza. Es decir, llamó tarde, pero el llamado intentando, como manotazo de ahogado, que se resolviera en favor de Luis D'Elia, existió. Lo cierto es que el llamado llegó tarde porque la jueza lo terminó rechazando. Luego, por apelaciones y por indicación de la Cámara de Casación Penal, finalmente se le concede la prisión domiciliaria a Luis D'Elia, pero llama mucha atención este llamado que, te digo, en el ámbito de los tribunales de Comodoro Pi, Fede, fue tomado como, básicamente como un apriete, como una presión que le sumió la Secretaría de Derechos Humanos a una jueza, ¿no? Ahora, Sergio, este funcionario llamando a la jueza, Pietragala pidiendo por Amado Vudú, de alguna manera, ayer estuvo Pietragala con el presidente de la Nación, y después, no es que lo echó el presidente de la Nación, de alguna manera el gobierno, aunque no lo diga expresamente, respalda este tipo de actuaciones respecto de estos personajes, sea por el coronavirus o por algún otro argumento, lo está respaldando, porque no lo echaron al funcionario. Sí, es una buena lectura, Adrián. Vos sabés que cuando ayer preguntabas en el Ministerio de Justicia, decían que no sabían nada de lo que estaba haciendo Pietragala, que se cortó solo sobre Martín Báez, sobre Ricardo Jaime. Lo cierto es que, como vos decís, estuvo con el presidente, no hubo una expresión pública de tomar distancia, o bien no quieren mostrar que hay una interna, o bien no hay discordancia y están avalando estos pedidos que son llamativos, ¿no? La Secretaría dice no actuamos de oficio, pero el Servicio Penitenciario Federal habla de 1.300 presos con riesgo de coronavirus y la Secretaría de Derechos Humanos hizo 4 pedidos concretos muy cuestionables y casualmente sobre exfuncionarios kirchneristas, ¿no? Ahora, Sergio, lo que está claro acá, que si este llamado fue el 18 de marzo y no es el primer llamado que se ha hecho con algunos presos K, evidentemente se quiso tapar, ¿no? Porque ya pasó más de un mes de ese primer llamado. Sí, exactamente. En las últimas horas nosotros nos enteramos, Lape, a raíz de la bronca que persiste en tribunales por cómo está de alguna forma
presionando, porque lo toman así algunos jueces, presionando desde la Secretaría de Derechos Humanos, porque ya no solamente alcanza con un pedido metiéndose por la ventana en los expedientes, porque lo hacen a través de la figura esta de amicus curiae, sino además se le suma un llamado como haciéndole recordar a determinado funcionario judicial que está presentado eso y que si no resuelve de otra manera podrían recaer sobre la Argentina sanciones de organismos internacionales. Ahora, Sergio, las líneas que hay dentro del Ministerio de Justicia, que ocurre como también sucede en otros ministerios. Por un lado tenés a la ministra de Justicia, Lozardo, que le responde a Alberto Fernández, pero abajo hay personas que le responden directamente al otro sector del Frente de Todos. Y los beneficiarios de las medidas también son personajes del kirchnerismo, no son personajes propios de Alberto Fernández. Estamos hablando de Vudú, estamos hablando de Elía, es decir, es como si una línea kirchnerista estuviera actuando al margen o tolerado por, ¿no? Bueno, exactamente, por eso decíamos que todo daba la sospecha que estos pedidos tenían el sello de Cristina Kirchner. Claro. Pietragala, un dirigente muy vinculado a la vicepresidenta de la Nación, de su estrecho vínculo, la acompañó cada vez que vino a presentarse en los tribunales de Comodoro Pi. Por eso tenía el tinte de que era Cristina Kirchner, pero bueno, ahora llama la atención esta reunión con el presidente de la Nación y que no hayan salido, al menos públicamente, ningún funcionario del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Justicia a tomar distancia de forma pública, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Es que no conviene, digamos que es un traspié, ¿no? El que hace la Secretaría de Derechos Humanos para interferir, digamos, el Poder Judicial interfiriendo, el Poder Ejecutivo interfiriendo al Poder Judicial, ¿no? Algo que siempre se ha dicho, y vos, Ventur, sos un hombre de la justicia, siempre se dijo eso, ¿no? Y vos decís, no puede ser, bueno, acá está claro, ¿no? Acá hay un pedido. Acá hay un hecho. Exactamente. Con Amado Vudú llamado mucho la atención el fallo del juez obligado y luego, bueno, estas solicitudes, estos pedidos que hace la Secretaría de Derechos Humanos sobre determinados exfuncionarios, cuando en realidad hay un universo mucho más grande de detenidos que están incluso en mucho más riesgo frente a la pandemia por edad, por problemas de salud, pero ellos apuntaron directamente a Jaime. A Martín Báez, que no tiene ningún tipo de inconveniente frente al coronavirus porque no tiene edad superior, ni tampoco problemas de salud, y además sobre Luis de Lía, ¿no? Lo que pasa es que en muchos casos, lo que no suele pasar, que en este caso sí es un distintivo, es que el funcionario del otro lado, desde el Poder Judicial, se diga, che, me llamaron, me llamó tal persona, digamos, claro, que así que abiertamente lo diga, y está muy bien, porque evidentemente está exponiendo que hay una intromisión, o un intento por lo menos de intromisión. Exactamente. Burdo y casi hasta violento, porque no se trata de una especie de sugerencia. Bueno, no sé de qué otra manera podría tramitarse. Esto me parece que es como... No debería ni hacerse. Es una presión, ¿no? Más que es sugerencia. Sí, absolutamente. Es decir, la jueza ya estaba al tanto de que ese pedido ya estaba presentado, es la que tiene que evaluar los pedidos y el expediente. Bueno, ese llamado, recordándole que tenía el organismo presentado un pedido de domiciliaria a Luis de Lía, por eso te digo, es traducido como un apriete por parte de la Secretaría o concretamente de este funcionario a el Poder Judicial. Eso es lo que entiende Comodoro Pi, lo que entiende la justicia, y por eso quedó registrado y se lo tildó de inapropiado el llamado en un oficio que le hacen saber a Pietragala, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, porque a ver, el gobierno te puede decir, perdóname, el gobierno puede decir, bueno, internacionalmente frente a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana es responsable del país y el representante es el presidente, no el Poder Judicial, pero eso lo haces presentando un escrito, no llamando por teléfono. Claro. Esa es justamente cómo debería haber actuado Adrián. Además, bueno, hay ciertas incongruencias en los planteos que hace la Secretaría, como decir que sobre Martín Báez pueden existir otras alternativas a la preventiva, la imposición de embargos. Martín Báez tenía embargos fijados y pese a eso logró movilizar millones de dólares al extranjero. Por eso la justicia lo mete preso. No está preso porque
por el futuro de cómo puede salir el veredicto, si culpable o inocente. No, está preso porque la justicia interpretó que quiso entorpecer la investigación. Dinero, claro. Pese a eso, la Secretaría dice que debería estar directamente en libertad. Pero fíjate Ahora, cómo Ventur, pasa. ¿qué debería hacer? No, es Sí, una guita Fede, nada más. adelante. Digo, fíjate cómo antes, ¿no? Cómo se cuestionaba desde las actuales autoridades del Poder Ejecutivo el modo que tenía el gobierno anterior de funcionar respecto de la justicia y cómo parece que aquellos métodos se replican ahora de alguna manera, o esos métodos que de alguna manera cuestionaban Nunca cambiaron. son los mismos que se utilizan ahora, o parecieran ser los mismos, ¿no? Pareciera, bueno, lamentable. Sí, exactamente. Así que bueno, estos pedidos ahora se van a resolver, pero este nuevo dato que estamos dando a conocer, Fede, de un llamado en medio de tantos pedidos que solamente apuntan a exfuncionarios kirchneristas, bueno, da mucho que pensar y por eso la bronca que existe por parte de los jueces y este sentimiento de que están siendo coaccionados, ¿no? Apretados de alguna forma para resolver en un determinado sentido. ¿Cuánto tiempo le queda a este funcionario del Poder Ejecutivo, no? Sí, hay que ver qué medida toma Pietragala, ¿no? Al enterarse de justamente esto, si es que no se ha enterado aún, pero lo cierto es que existió el llamado, quedó registrado en el expediente y la queja que hace la jueza Namer diciendo esto fue inapropiado, señores, no deben canalizarse por las vías formales. Bien por los jueces también, ¿no? Sí, claro. Claro, que reaccionaron y que lo dijeron. Sí, es sin importante. miedo a las consecuencias y a lo que pueda venir después. Exacto.